Aunque en el mundo clásico los filósofos no le concedían mucha importancia a los sentidos porque pensaban que abocaban a una realidad ficticia, provocaban equívocos y la única realidad verdadera tenía acceso a través del pensamiento, los literatos sí consideraban que tenía su importancia. De hecho, Safo o Catulo disfrutaban de la visión y también de las caricias de sus seres amados. La lírica griega estaba destinada en su gran mayoría a ser cantada. Y hay algunos epigramas de Marcial en los que está el elemento del olfato como potenciador del erotismo o incluso para paliar, servir de antídoto a los pésimos olores de la Roma de su tiempo. Y en cuanto al gusto, aparece en los tratados del arte de la cocina, como por ejemplo el de Apicio, o en otros relacionados con él, como el de Columela o el de Ateneo de Náucratis. Y si buscamos, por ejemplo, un banquete que esté excelsamente descrito en la literatura, ahí está uno romano, que es el del Satiricón de Petronio. Desde entonces hasta nuestros días ha habido muchísimas obras literarias que han estado construidas a partir de un sentido de varios. Se me ocurre, por ejemplo, El perfume, de Patrick Süskind, El ensayo de la ceguera, de Saramago, Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, o tantas obras de Murakami, donde la música es el eje de la historia y el hilo conductor. Pero yo creo que el momento más sublime respecto a los sentidos de la literatura es ese breve párrafo de La Magdalena de Proust. Ahí, gracias al aspecto de un bollito delicioso, al tacto agradabilísimo y a su sabor que de pronto explota en el paladar del personaje después de haberlo sumergido en el té de su madre y le traslada a ese mundo de recuerdos que le hace permanecer ajeno a todos los sonidos que no tengan que ver con su memoria, se produce el milagro, ese milagro de la emoción, que es en definitiva el que perseguimos todos los escritores y todos los creadores de cualquier disciplina. Yo también traté de encontrarlo en un título, el título que le puse a la primera de las novelas de la saga del detective Roures. El título era A menos de 5 centímetros. Verán, yo creo que a esa distancia es imposible contener las emociones porque uno está al borde del roce, porque uno tiene que hablar en susurros, porque a uno le embriaga el olor del otro, porque la vista anticipa el premio y ese premio del tacto llega cuando se transgrede la distancia. A partir de ese título, A menos de 5 centímetros, yo consideré que toda mi obra relacionada con el detective Roures tenía que tener los sentidos muy bien descritos, tenía que tener una preponderancia de los sentidos y por eso los personajes comparten complicidades a través de los aromas, comparten los gustos en la mesa, se intercambian caricias y por supuesto están ávidos de escucharse y de escuchar también esa música que aparece en todas las novelas del detective Roures, casi en todas las páginas, porque delimita su personalidad y también su propio universo. Verán, yo creo que la diferencia entre un buen trabajo y una obra de arte es precisamente la emoción. Y a la emoción no se accede si no se tienen activados los sentidos, porque los sentidos son enormemente poderosos, tanto con el pensamiento como con los sentimientos. Y ahí de pronto voy a aquello que decía Voltaire del amor, que decía que era mucho más poderoso que la pasión porque atacaba al mismo tiempo a la cabeza, al corazón y al cuerpo, es decir, a la mente, a los sentimientos y a los sentidos. Esos son los tres ingredientes que yo considero fundamentales para una buena literatura y también para una buena vida. Muchas gracias.